¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto ya de jueves. Benditas redes o malditas redes sociales. El presidente López Obrador ha defendido en varias ocasiones la existencia de las redes sociales para comunicar la labor pública directamente a la gente y sin censura. Pero esta semana propuso llevar el tema de la regulación de las redes al grupo de los 20, al G20. Esto luego de que los dueños de Twitter y de Facebook cancelaran o limitaran las cuentas del ahora expresidente Donald Trump. ¿Es una buena idea ese debate? ¿Deben ser reguladas las redes? Volvemos a retomar este debate esta noche. Y el sistema penitenciario mexicano está en ruinas y eso pues lo sabemos desde hace años. Nuestras prisiones tienen a personas hacinadas en malas condiciones y además se convierten en centros de extorsión. Entre 2010 y 2011, Felipe Calderón firmó 8 convenios para actualizar este sistema, pero ahora el presidente López Obrador dice que dañan al erario público. ¿Tiene razón? ¿Fueron un mal acuerdo? ¿Se pueden mejorar o hay que recuperar esos acuerdos que ya habían sido firmados? Y el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó ayer mismo varias acciones ejecutivas que detienen, entre ellos la construcción del muro en la frontera, ponen fin al programa Remain in Mexico y regresan a Estados Unidos al Acuerdo Ambiental de París. ¿Cómo leer estas acciones desde México? Veremos qué piensan las y los panelistas de esta noche. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de jueves. Tras la suspensión de las cuentas de Donald Trump en redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que planteará ante el grupo de los 20, el G20, el grupo de las economías más poderosas del mundo, que se analicen las medidas aplicadas por las plataformas digitales. Esto luego de que Twitter y Facebook, donde Trump sumaba 115 millones de seguidores, bloquearon sus cuentas, las cuentas de Trump, tras la toma del Capitolio, por considerar que los mensajes del expresidente de Estados Unidos alentaban a la violencia. Durante su mandato, Trump utilizó las redes sociales como su principal megáfono, como su principal medio de comunicación, donde también insultó a sus críticos, divulgó información falsa, alentó o respaldó veladamente a grupos extremistas, por ejemplo, durante las protestas por violencia racial encabezadas por el movimiento Black Lives Matter. El presidente López Obrador consideró que la suspensión indefinida de las cuentas era censura y que un organismo particular no debía limitar el derecho a la libre manifestación de las ideas. López Obrador añadió que la regulación y las sanciones corresponden a los gobiernos y no a las empresas. En los últimos años, otros países del mundo se han expresado sobre la regulación a empresas de redes sociales. Por ejemplo, la Unión Europea busca que sean responsables del control del contenido que comparten con la Ley de Servicios Digitales propuesta a fines de 2020. Desde el 2018, Alemania aplica una regulación similar. Y las redes sociales deben tomar medidas contra la información falsa y contra los mensajes de odio allá en Alemania. Aunque la suspensión de las cuentas de Trump fue una medida muy aplaudida en las redes sociales, sobre todo tras varios años de críticas ante la pasividad de Twitter y de Facebook, analistas han señalado que eliminar a usuarios incómodos no es una estrategia que permita eliminar las informaciones falsas ni tampoco las violentas, y que empresas y gobiernos deben más bien asumir su responsabilidad al regular mensajes que alienten la violencia o la discriminación. Veamos qué opina la mesa esta noche. Saludo con mucho gusto a Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, contenta, Genaro, viendo que dicen que Twitter es panista. Ahorita platicamos de eso también. Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Muy bien, qué gusto saludarlas y saludarlos. Igualmente. Estefanía Veloz, abogada y feminista, que ha sido trending topic todo el día también en esa red social. ¿Cómo estás? Buenas noches, Genaro. Y Gonzalo Sánchez de Tagle nos acompaña esta noche, abogado constitucionalista y amigo de este espacio. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muchas gracias, Genaro. Muy bien. Un saludarlos. Igualmente. A ver, empiezo contigo. Ahora empiezo contigo porque pues quiero escuchar la opinión de un abogado. Lo escuchamos también, por supuesto, la de Veloz. Pero, ¿qué hacer con las redes sociales? En efecto, ha habido muchos debates en el mundo de qué hacer con ellas. Erdogan en Turquía en algún momento trató de censurarlas, de sacarlas del aire. Pues sobre todo también durante el tiempo de las primaveras árabes, por allá del 2011 creo que fueron las primaveras árabes. Se trataron también de regular desde Marruecos hasta prácticamente Irán, y pues básicamente el mundo se dio cuenta que es imposible regular Internet, ¿no? ¿Qué opinas de lo que dice el presidente de llevar este debate al G20 y de qué se tendría que hacer con ellas? Mira, digamos que si se discute en foros internacionales no me parecería necesariamente una mala idea. Cuando hablamos de regulación de redes sociales hay dos
grandes componentes que se ponen en juego. En primer lugar es la política de privacidad y protección de datos, y en segundo lugar es el contenido propiamente. También está en juego este gran concepto muy importante y muy relevante de neutralidad de la red, que implica que los proveedores o prestadores del servicio de Internet no pueden llevar a cabo una discriminación. Y en ese sentido es un debate porque no hay, digamos, premisas claras. Estamos ante temas realmente nuevos e innovadores que confrontan al derecho en sus fronteras. Yo sí creo que hay premisas básicas para considerar que una regulación es necesaria por dos razones legales o constitucionales. En primer lugar, es que se trata de un bien de dominio público, el que utilizan las redes para prestar sus servicios, y es la utilización del espectro radioeléctrico. Y por otro lado, dentro del gran ámbito de las telecomunicaciones, estamos hablando de servicios públicos de interés general. En esa medida, habría tres grandes componentes para considerar una regulación en la materia. En primer lugar, es si las empresas deben o no tener un permiso por parte de los gobiernos para operar en determinado país. Yo soy de la idea que no, sino que se debe de privilegiar el principio de la libre concurrencia en el mercado. En segundo lugar, y es un tema muy sensible, está el referido al contrato. Cuando una persona baja una aplicación, en realidad está celebrando un acto jurídico, y a estos contratos se les denomina contratos de adhesión. Habrá que pedirle a estas empresas que sean mucho más claros y mucho más concretos en qué es aquello que nosotros estamos cediendo al momento de bajar una aplicación. Y por lo que hace al contenido, creo que es lo más sensible y lo más relevante en la materia. El bloqueo de algún mensaje o una suspensión de una cuenta debe de ser, sin duda alguna, el último recurso por parte de estas empresas. Y ahí es donde está el verdadero debate, ya lo refería el presidente, si este bloqueo, digamos, estas instancias deben de ser llevadas a cabo, ya sea por las empresas o por el gobierno. Y hay cierta complejidad. Muchas de esas empresas se rigen bajo el autogobierno, sobre todo en temas de contenido. Y termino. Ninguna de estas empresas es neutral. Lo que no creo es que estas empresas, por conducto de estos servicios, tiendan hacia un espectro ideológico o al otro. Lo realmente relevante en este caso es la utilización del algoritmo para ver qué tipo de información realmente estamos leyendo o dejando de leer. Claro. A ver, menciono, antes de darle la palabra a Veloz, también para escuchar otro ángulo legal, me gustaría primero escuchar a Ana, porque mencionaste, Ana, el hecho de que en la mañanera, pues el presidente puso el currículum e información privada de un ciudadano cualquiera que trabaja en Twitter, que trabajó como coordinador o como asesor en el Senado de un senador panista, y ya por eso el presidente dice que Twitter es panista, ¿no? Sí, a ver, varias cosas. De entrada, decir que solamente un presidente de este tamaño, de este tamañito, se pone a exhibir ciudadanos mexicanos que tienen exactamente el mismo derecho de expresarse que él en las mañaneras, pues justamente en un foro con tanta desventaja. Creo que el presidente no es la primera vez que lo hace, es un presidente muy rencoroso, sería una mala competencia en términos económicos. Y creo que el presidente no se da cuenta que al final Hugo Rodríguez es un ciudadano con una trayectoria brillante. Él creía que estaba ridiculizándolo leyendo el currículum en la mañanera, y francamente lo único que a nosotros nos dejó saber es que ya nos gustaría tener a gente de ese talante gobernándonos. Hugo Rodríguez puede ser simpatizante del PAN, del PRI, de las Chivas, del América, da exactamente lo mismo porque hoy es directivo de una plataforma mundial, y lo que el presidente debería sentir sería orgullo de que un mexicano así esté al frente, porque yo no coincido con Gonzalo respecto a que estas plataformas tengan alguna tendencia o algo así. A ellos lo que les interesa es ganar dinero con la publicidad, y tú como usuario aceptas formar parte de esta comunidad y te vuelves parte justamente de un mercado donde te pueden ofrecer cosas. Lo que Twitter vende es justamente ese espacio de información, y cualquiera que tenga una cuenta de Twitter, porque lo que me quedó claro es que el presidente no abrió su cuenta de Twitter, no sabe cómo funciona Twitter, entiende lo difícil que es crear bots para que tú puedas generar esta red establecida, una red de bots. Te piden teléfonos, te piden mail, todo verificado, es complicadísimo. Los que hoy tienen una granja de bots como Red AMLO y que se sienten beneficiados por ellas, son redes establecidas desde hace mucho tiempo. Twitter, al final de cuentas, no es nuevo, y como nos recordaba Raúl Trejo del Arbre en varias interpretaciones, bueno, en varias participaciones hace unos días, que le mando un enorme saludo, es que China, Cuba, Venezuela y Birmania ya han intentado en reuniones del G20 censurar las redes sociales, y ¿saben qué? No se ha podido.
porque justamente el origen y la intención de que existan distintas redes sociales, que al final nadie te obliga a usar Twitter, nadie te obliga a tenerlo aquí como una plataforma política, como sí lo hace Red and Law, pues justamente como ustedes lo señalaban al inicio, se trata de la libertad del individuo. Entonces, yo solo espero que Twitter no se enoje con nosotros, que no nos quite Twitter a los mexicanos, y pues digo, yo sé que esto no va a pasar, pero nuevamente decirle al presidente que se equivoca al recriminar a un hombre tan brillante como Hugo Rodríguez. Y yo diría lo mismo, fuera de Morena o fuera de donde fuera. Es un mexicano increíble. Veloz, ¿cómo lo ves? Tú también has sido víctima del ataque de bots, en tu caso de bots de otros grupos. Yo también, yo de la verdad de ambos, tanto de un lado como del otro. En general, las redes sociales se han convertido pues en una cantina, diría nuestra querida amiga Consuelo Sáizar. ¿Cómo lo ves? A ver, y creo que Consuelo lo hizo muy bien porque Monsiváis habría escrito demasiadas cosas sobre esto. La verdad es que yo puedo hablar desde mi experiencia y desde un punto general también. Desde mi experiencia, yo he sido trending topic el año pasado unas más o menos 15 veces. Y de esas 15 veces, la mitad de los comentarios eran, la mayoría del día, reportando cuentas falsas con insultos y con todas estas cosas que se van generando, y parece que no existía ninguna respuesta, pero hoy nos despertamos con la noticia de que Twitter había censurado 5 cuentas de personas que bien conocemos, que personas que existen y que son personas que hablan de la Cuarta Transformación y que son defensoras del presidente. Sin embargo, cuentas de personajes oscuros, siniestros, que han publicado información personal de muchas otras personas están totalmente intactas. Entonces, la idea es precisamente algo que decía Ana, nadie te obliga a estar ahí. Sí, pero lo que pasa es que la conversación de Twitter es que es la única. Los periódicos podrán tener ideologías distintas, pero hay muchos. Y tú decides si lees La Jornada o lees El Reforma. Twitter no hay, es solo una y es donde se da la conversación política. Y no lo estamos diciendo desde México, donde descubrimos que sí hay una afinidad ideológica, y hay una afinidad ideológica hasta para el algoritmo, porque Gonzalo dice que no, pero yo lo invito a que abra una nueva cuenta de Twitter y vea cuáles son las cuentas que le están ofreciendo todo el tiempo, y empieza con la de Calderón, que no es... Con tus intereses, hasta con tu ubicación geográfica. Que empieza con Calderón, que no es influencer. Ahora, Evan Green, una activista trans de Estados Unidos, dijo el día que se censuraron la cuenta Trump: esto puede pasar con cualquiera, y si Twitter decide que mañana no es progre y que es otra cosa, a nosotros nos va a censurar también. El odio, censurar las cuentas que promueven el odio no termina con el odio. Y es una banalización de un tema que es mucho más profundo. Hoy tenemos que decir, si las políticas, y como decía Gonzalo, la tecnología se mueve mucho más rápido que nuestra legislación, y es verdad, pero la legislación está para proteger usuarios y usuarias. Y así como hoy nos estamos enfrentando a que la guerra es con quien está vendiendo nuestros datos personales, a que la guerra es con quien está ofreciéndonos como carnada para ganar elecciones, para vendérselos a candidatos, que puede ser un candidato de derecha o puede ser un candidato de izquierda. Casualmente son los candidatos los de derecha que compran información, como fue en la elección de Trump. O sea, yo creo que sí, México tiene que estar a la altura de tener esta conversación sin matices, sin preocuparnos porque están diciendo que es una persona que es afín al PAN, pero que podemos elevar la conversación a expertos en este tema, porque quienes están manipulando son a los usuarios, más allá de quienes somos víctimas diariamente de estas redes, y que la respuesta no es: si no te gusta, vete, porque yo creo que ya estamos en un momento distinto para enviar a la gente a su casa cuando está cuestionando algo que está pasando en una conversación que es mucho más grave y mucho más crítica, que si no te gusta, entonces no te metas a esta red social y regrésate a Facebook, ¿no? Sí. El tema también, Alejandro, y ya lo hemos platicado en otra ocasión, es pues que ahí sí coincido yo con la intención del presidente de debatirlo con los gobiernos de otros países. ¿Qué tanto poder deben tener estas empresas que en efecto monopolizan el debate público en espacios privados? ¿Qué tanto poder, si tienen más poder que el Estado, si tienen más poder que un presidente, una nación, un territorio nacional? Si pensamos en los términos, digamos, del realismo político clásico, de la soberanía del Estado, del territorio, entonces, ¿por qué diablos Twitter en territorio estadounidense le cierra su cuenta al presidente en funciones, ¿no? ¿Qué tanto poder acumulan estas empresas que en efecto pues pueden llegar a convertir y a movilizar a la gente en las calles o hacer plataformas para el activismo? Que yo mismo las he usado en ese sentido, muchos nos las hemos usado en ese sentido, pero, y que yo creo que está muy bien, pero que en efecto de esto de repente asusta el poder. Bueno, es que este es el nuevo poder. Son de las empresas con bienes intangibles, pero que ya son de las que más cotizan en la bolsa. Y la pregunta que tenemos que responder es: ¿vamos a dejar en manos de un puñado, o en este caso de un par
de empresas, de un par de propietarios, la relevante decisión de qué información nos puede llegar y qué información está vedada, nos está restringida, porque esta decisión tiene muchísimas implicaciones tanto para el derecho de la libertad de expresión como para el derecho al acceso a la información. Hoy pudimos simpatizar quizás algunos de que censuran a alguien que es de nuestra misma versión en una situación límite, pero si censuraron al presidente de la nación más poderosa el día de ayer, pues el día de mañana pueden aplicarlo para cualquiera. Y creo que efectivamente no podemos permitir que las empresas se autorregulen porque es un tema de dominio y de interés público. De interés público porque sí es paradójico que en un espacio privado se está dando la conversación pública, la deliberación de los temas de la agenda pública. Y el otro, Gonzalo lo dijo muy bien, porque las redes sociales dependen de infraestructura como señales, como fibra óptica, como espacio físico que es de dominio público. Entonces es completamente legítimo que los estados pretendan legislar sobre la materia y que se haga en una ley democrática y no en una conversación privatizada. A ver, pero entonces el planteamiento es... Sí, tu planteamiento es que sí es censura entonces lo que le hicieron a Trump, ¿no? Pues es censura, pero en un momento límite hay que reconocer que fue una decisión muy complicada, pero también hay que decir que fue una decisión tardía, peligrosa e hipócrita, porque hay que decir que antes de que Trump cayera en desgracia de los sueños del capital, pues quienes anidaron el huevo de la serpiente fueron las redes sociales. Trump fue muy funcional para Twitter y para Facebook en un periodo en donde iban en picada, sobre todo Twitter. Claro. A ver, ya se nos acabó el tiempo de este bloque, pero tengo dos manos levantadas. 30 segundos a cada uno, básicamente. Gonzalo primero, después Ana, por favor. Sí, yo creo que hay una contradicción en esencia en lo que dicen los compañeros, porque por un lado coincido con ellos en que se trata de una libertad, un instrumento para ejercer la libertad de expresión y está todo dar. Pero al mismo tiempo, es decir, el otro lado de la moneda es que se nos regule más en el ejercicio de la ejecución del instrumento. Entonces, o bien hay una contradicción o literalmente es un barril sin fondo que hay que dejar que llegue a su límite. Bien. Y finalmente, Ana, rapidísimo, por favor. Sí, rápido. Mira, volverte trending topic por difundir mensajes de otros y de atacar a otros no es algo bueno. Les recomiendo que lean los principios de su constitución moral donde entiendan donde atacar a otros está mal. Y en términos, a ver, Trump, chicos, compañeros, Trump no es una víctima. Trump ocasionó 4 o 5 muertes en su país por los tweets que lanzó. Si eso no es suficiente para cerrarle la cuenta, si la vida de 5 estadounidenses y seres humanos no, o sea, vale una cuenta, entonces no sé dónde tiene la cabeza, porque fue muy irresponsable. Trump aquí no es una víctima, no fue censura, fue un castigo a un usuario que se equivocó. Bueno, pues cuando venga la reunión del G20 y si sale este tema a discusión, retomamos este debate o cuando se vuelva a dar, digamos, este debate que se va a seguir dando a lo largo de las semanas y meses que vienen. Hacemos una pausa al regresar. Contratos otorgados a empresas privadas en tiempos de Felipe Calderón para la construcción y operación de penales van a ser revisados, anunció esta mañana el presidente López Obrador. ¿Qué implica esta revisión? No esta mañana, ayer de hecho. ¿Qué implica esta revisión? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.